8:19, como todos los miércoles, estamos en nuestro bloque de salud en directo y hoy hablaremos de la endometriosis. Para eso nos acompaña el ginecólogo de la clínica Vespucio, Raúl Tapia Cruchet. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Sebastián, buenos días. Macarena, buenos días. Buenos días, doctor. En primer lugar, ¿qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad en la cual el interior del útero, que se llama endometrio, crece por fuera del útero, que es anormal. Entonces puede crecer tanto en el espesor del útero o en tejidos aledaños como la vejiga, el peritoneo, el colon. Se extienden. Y se extiende. ¿Y esto por qué? ¿Por qué entonces sale esta especie de Hay endometrio varias, desde el útero? Claro, hay varias teorías que explican esta patología, que es principalmente hormonal, anatómico, falta de inmunidad. Entonces, por ejemplo, tenemos en la parte anatómica, cuando hay algún tipo de alteración en el flujo de salida menstrual, se produce una menstruación retrógrada, la sangre sale, en vez de hacia el exterior, sale hacia dentro de la cavidad abdominal, y esta sangre trae células endometriales que se implantan en el interior de la cavidad abdominal. Y ahí se reproducen entonces. Claro, y ahí empieza a crecer y en el fondo es como que menstruara hacia adentro después de los ciclos menstruales subsiguientes. Doctor, ¿y esta es una condición permanente o se produce por alguna razón particular y durante un periodo acotado de tiempo? Lo que pasa es que esto tiene una alta componente genético, de hecho tiene una prevalencia como del 7%, pero en las pacientes que tienen antecedentes maternos de endometriosis también se produce esta endometriosis en 3 veces más que en las pacientes que no tienen antecedentes maternos. Ya, ¿hay solución para aquello? ¿Se puede operar la endometriosis? Cuando es descubierto en etapas precoces de la enfermedad, tiene solución, pero el problema es que la endometriosis, la mujer como que está acostumbrada, o sea, primero hablemos qué es lo que produce. Produce síntomas de dolor, pero la mujer como que está acostumbrada a que, la menstruación es dolorosa. Claro. Entonces, si la mamá tenía menstruaciones dolorosas, hijita, te llegó la menstruación, es dolorosa. Y en realidad tiene una endometriosis. Y entonces estos implantes peritoneales de endometrio empiezan a crecer, empiezan a deformar la cavidad abdominal, empiezan a deformar las trompas, el útero, y esto va produciendo una infertilidad a futuro. Por lo tanto, cuando se descubre en etapas tardías de la enfermedad, es muy difícil de tratarla. Por lo tanto, si es que la menstruación viene con muchos dolores y que uno lo vincula generalmente a la etapa normal, de igual manera no perdemos nada consultando absolutamente nada, porque... Pero hay muchas mujeres que utilizan distintos métodos anticonceptivos y esto, sabemos, disminuye considerablemente el dolor en el momento de la menstruación, o muchas veces disminuye también la menstruación. En ese caso, ¿cómo podemos detectar que estamos también en la presencia de endometriosis? Qué buena pregunta esa, Macarena, porque en realidad los anticonceptivos ayudan a disminuir la endometriosis. Perfecto. Entonces, si la menstruación viene sin dolor cuando tú estás usando anticonceptivos, es porque está haciendo un tratamiento ya a ese nivel de la endometriosis, porque disminuye el flujo menstrual y disminuye el sangrado hacia adentro también. Claro, también hay una vinculación ahí. Doctor, en favor del tiempo, ¿hay operaciones cuando se descubre en alguna etapa temprana, lo decía usted, y hay formas de poder resolver la endometriosis, ¿no? Claro, hay cirugías como el gold standard en el tratamiento de la endometriosis en cuanto a cirugía es la laparoscopía. La cirugía laparoscópica, en la cual se introduce una cámara por el ombligo y esta cámara mira hacia adentro, se colocan unos trócares que son unas pinzas chiquititas, largas, accesorias, se infla el abdomen y se ve adentro la cavidad y se ven los implantes peritoneales y uno puede fulgurarlos, pueden estar en distintas etapas del desarrollo de la enfermedad. Entonces uno los puede sacar, puede fulgurarlos, puede resecar incluso partes del tabique recto vaginal que se llama, e incluso sacar endometriomas, que son tumores de endometriosis que se producen a nivel de los ovarios. Ya, y cuando pasa esto, el endometrio es fundamental en el útero. Si es que el día de mañana queremos quedar embarazada, ¿se regenera después de la operación la endometriosis? ¿Se puede volver a regenerar? ¿Se puede volver a producir la enfermedad? Sí. Si es que uno no hace el tratamiento adecuado después de la cirugía, puede volver a producirse la enfermedad. Ahora, el endometrio adentro está intacto.
Por lo tanto, o sea, el necesario para el embarazo necesario para no la corre riesgo. fecundación está intacto adentro. Por Entonces, lo tanto, ¿por qué se llega a la infertilidad? es que la infertilidad es una cosa, hay bastantes, digamos, tipos de infertilidad. Y la infertilidad que produce fundamentalmente la endometriosis es de la enfermedad tuboperitoneal, o sea, alteraciones de la trompa, que es el conducto que comunica el ovario con el interior del útero. Por lo tanto, la fecundación se produce en el tercio distal de la trompa, el espermio, con el óvulo que sale del ovario. Entonces, si está alterada la anatomía de la trompa, no se va a poder fecundar o se va a producir un embarazo ectópico, o si está alterada la anatomía, la trompa, que es como una mano así abierta, se cierra y no puede pasar por ahí el óvulo para ser fecundado por el espermio. Doctor, siguiendo ahí con las recomendaciones, ¿cómo se puede evitar la endometriosis o no se puede evitar? Bueno, se puede evitar en etapas precoces con medicamentos como el danazol, gestrinona o los simples anticonceptivos. El problema es la detección. El problema es la detección. ¿Y se presentan alguna determinada o ya una vez que empieza el periodo menstrual de una mujer ya está en condiciones de poder generar en general, bueno, hay que decir que es la tercera causa de hospitalizaciones en pacientes entre los 15 y los 65 años la endometriosis. O sea, es una cosa bastante frecuente que no siempre se detectan. Entonces sí, es importante detectarlo en forma precoz para poder evitar la progresión de la endometriosis. Y para eso se dejan anticonceptivos si es que en etapas precoces, pero el diagnóstico de certeza lo hace la laparoscopía. Uno, al introducir una cámara por el ombligo y mirar hacia adentro, que es una cirugía, ¿verdad?, uno puede ver en qué etapa está de la endometriosis según la American Fertility Society. Existen distintas etapas, leve, moderada, severa, que podríamos resumirlo en eso, leve, moderada, severa la endometriosis. ¿Y solo en la severa se llega a la infertilidad? Claro, es que lo que pasa es que si uno detecta en etapa leve, esa paciente no va a ser infértil porque ya se detectó y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no siga progresando. Pero si está en etapa severa, se puede producir una infertilidad, pero lo cual no significa que la paciente no se pueda embarazar, porque existen otras maneras de embarazarse. Entonces, ¿cuáles son? Como una inseminación intrauterina, una fertilización in vitro, y ahí se coloca el óvulo fecundado dentro del endometrio con una preparación. Ese endometrio no tiene ningún problema, como usted bien Ese indicaba, endometrio no solo tiene el problema. que sale del útero, Exacto. el que es el anómalo. Por lo tanto, hay posibilidades. Totalmente. En este caso, y siempre nos quedamos al término de este espacio con la prevención, porque finalmente es la mejor manera para aquellas personas y mujeres que sufren muchas veces en sus menstruaciones con dolores tal vez más allá de lo habitual. Exactamente. No vale tal vez la consulta muchas veces puede estar de más, pero tal vez es una buena manera. La prevención, Macarena, es consultar al ginecólogo, uso anticonceptivo. Y hacerlo a tiempo. Claro. Ahora, sí, es evidente que hay una alteración anatómica al examen físico, cuando uno hace un tacto ginecológico y ve que al introducir los dedos uno ve que el útero está rígido, el cuello del útero está rígido, ahí es mejor hacer una laparoscopía diagnóstica, porque eso puede ser una endometriosis mucho más severa en pacientes jóvenes de 20 años incluso, una endometriosis severa que tenga una endometriosis del tabique recto vaginal. Eso va a producir dolor defecatorio y dolor al tener relaciones sexuales. Ya, y eso por supuesto es motivo de consulta. La laparoscopía es un método no invasivo, mínimamente invasivo, por lo tanto tampoco hay que temer antes de someterse a ese tipo de examen y luego operación. Es mucho mejor una laparoscopía que una cirugía abierta en la endometriosis, porque incluso si es que hay una endometriosis, uno si hace una incisión grande, pueden salir focos de endometriosis en la incisión. A raíz de la incisión. A raíz de la incisión pueden migrar células endometriales y formar tumores endometriósicos en la misma incisión de la cirugía. Pero en la cirugía laparoscópica, como son incisiones de 5 milímetros y en el ombligo de 1 centímetro, la posibilidad de que se produzca un tumor endometriósico ahí es mínimo. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana a CNN. Sebastián, muchas gracias, Macarena, agradecido. Que tenga un buen día. Igualmente. 8:28.